distinguidos colegas directivos del Ministerio de Trabajo, la Dirección de Derechos Fundamentales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y distinguidos alumnos de la facultad y profesores también que deben estar presentes. En primer lugar, para agradecer la invitación a esta sesión de salud y seguridad en el trabajo, muy importante por motivo de la celebración del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú y también en todo el mundo, por supuesto. El tema que me han asignado para esta charla, la importancia de la salud ocupacional en la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamentación que el ingeniero Denis ha expuesto ampliamente y muy didácticamente. En primer lugar, yo trabajo en el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, que es la tercera versión de lo que fue el Instituto Nacional de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud. En los Estados Unidos existe un instituto similar a ese instituto al cual pertenecí e ingresé hace más de 30 años, y que es el NIOS, National Institute Occupational Health, ¿no?, de los Estados Unidos, y que tiene más o menos más de 1.200 profesionales distribuidos en todos los Estados Unidos. Tenemos en la actualidad 30 personas, de los cuales profesionales somos aproximadamente 20 profesionales en el Centro Nacional de Salud Ocupacional en el cual trabajo. Somos un instituto que promueve la investigación y el desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías sobre lo que es la salud ocupacional, la salud en el trabajo, ¿no?, y difundir esa investigación y tecnología, proponer políticas y normas en el campo de la salud ocupacional. Algunos conceptos básicos. En primer lugar, me encargaron de hablar sobre la salud ocupacional. La salud ocupacional no es nada nuevo, ya tiene su existencia en todos los países del mundo bajo diferentes denominaciones, ¿no? Ya de muchos años en la OIT y la OMS, que son las dos organizaciones especializadas de las Naciones Unidas que se ocupan del trabajo y la salud, crearon pues la definición en el año 1950 de la salud ocupacional y la seguridad y salud en el trabajo. La salud ocupacional viene a ser un programa especializado dentro de la salud pública que se ocupa de la prevención de las enfermedades y de los accidentes en el trabajo, ¿no?, predominantemente las enfermedades, las patologías que puedan tener su origen en actividades laborales complejas. La salud y seguridad ocupacional ya vendría a ser la denominación actual y moderna que integra, digamos, todos los peligros y riesgos en las diferentes actividades laborales y que obviamente ha permitido el desarrollo amplio en este campo a través de la salud ocupacional, la especialidad en salud para los que hacemos salud ocupacional y las ingenierías, y es ahí la parte muy importante donde juegan ustedes un rol como ingenieros industriales futuros que son para generar nuevas tecnologías o innovar tecnologías seguras, limpias, para no generar problemas de salud para los trabajadores y también para el ambiente en general. La salud ocupacional, para lograr ese objetivo de prevenir las enfermedades y los accidentes en el lugar de trabajo, ¿no?, tiene a su vez otras profesiones de la salud, cada una de ellas especializadas, porque obviamente el conocimiento de las enfermedades del trabajo conlleva una especialización en el campo de las profesiones de la salud, ¿no? Además de ser médico o ser, en mi caso yo soy químico farmacéutico bioquímico, segunda especialidad en salud ocupacional, ¿no?, y además en toxicología. En el caso de medicina, por ejemplo, la medicina ocupacional es una especialidad de los médicos que estudian 3 años más para poder diagnosticar, prevenir las enfermedades del trabajo. La higiene ocupacional, así como la seguridad ocupacional, tuvo su origen en la higiene y seguridad industrial, ¿no?, especialidades de la ingeniería que han sido ahora generalizadas para todas las actividades laborales, ¿no?, al punto de que tiene que abordarse estos problemas de acuerdo a la complejidad de las actividades laborales, ¿no?, en todas las actividades económicas, sean extractivas, sean manufactureras y de servicios inclusive, ¿no? Entonces, la higiene ocupacional es la que se ocupa del reconocimiento, la evaluación y el control de los riesgos en el trabajo.
mientras que la seguridad ocupacional, que ustedes muy bien la conocen, ¿no?, es la otra disciplina que se ocupa de la prevención, la investigación, el control y la erradicación que no vuelvan a ocurrir accidentes laborales. La toxicología ocupacional, por otro lado, nació dentro de la farmacología, ¿no?, pero luego la evolución científica, el desarrollo de las sustancias químicas y sus efectos adversos en la salud ha hecho que prácticamente sea otra especialidad aparte que lo es, ¿no? Y la toxicología ocupacional estudia todos los procesos de transformación de la materia para ver todos los peligros químicos que se generan dentro de estos procesos y operaciones industriales, ¿no? ¿Para qué? Para controlarlos, para prevenirlos y para evitar que se… Y es ahí donde intervienen también los ingenieros en general, de todas las especialidades. La psicología ocupacional también es muy importante, ¿no? Hay problemas psicosociales dentro de las actividades laborales que no va a permitir un trabajo armonioso, una productividad óptima para la empresa. En consecuencia, la psicología también es importante, ¿no? Esta especialidad, el psicólogo, que tiene que hacer digamos, la evaluación más adecuada para el trabajador pueda ocupar los puestos de trabajo más idóneos también de acuerdo a su preparación, no solo técnica, sino su preparación, digamos, psicológica, emocional para las diferentes actividades laborales. Sobre todo, como decía el ingeniero Denis, con mayor énfasis en las actividades de alto riesgo, que pueden ser en altura, manejo de sustancias químicas peligrosas, tecnologías peligrosas, que requieren trabajadores muy, digamos, con muchas características de rápida respuesta, control emocional, ¿no?, y certeza en cuanto a la agudeza de sus facultades sensoriales. La toxicología ambiental es también otro capítulo de la toxicología que se ocupa de las sustancias químicas tóxicas que son generados sea por motivos antropogénicos, que son la mayoría en las diferentes actividades, como también en los fenómenos naturales, ¿no? Esta toxicología ambiental también ha cobrado mucha importancia en los tiempos actuales por la falta, digamos, justamente de profundización de los análisis de los procesos y operaciones, las tecnologías, de modo que se minimicen toda esa generación de agentes químicos tóxicos en los procesos y operaciones industriales. ¿Qué quiero decir? De que si le damos la priorización a todos estos procesos y tecnologías, ¿no?, minimizando estos riesgos en el mismo proceso, en la transformación de la materia, podemos lograr minimizar los riesgos para el trabajador y también que estos problemas de génesis de agentes tóxicos se conviertan en problemas ambientales. Esto, lógicamente, ocurre con mayor énfasis en los países desarrollados. Tienen legislaciones muy fuertes para la protección ambiental y también, por supuesto, para la protección de los seres humanos, tanto de los trabajadores como las poblaciones circundantes a actividades económicas. La parte de la distribución territorial es muy importante en ese sentido, que se respeten las zonas residenciales, las zonas comerciales, de las zonas industriales, en las cuales también tienen que haber medidas de control para que no se genere contaminación hacia el exterior y a la atmósfera y el agua. Tenemos también el otro concepto que lo manejan la ingeniería, sobre todo la gestión ambiental, ¿no? En el campo de la salud hay que hacer estas aclaraciones porque muchas veces confunden los términos, ¿no? La gestión ambiental tiene que ver con el manejo racional y sostenible de los recursos naturales, la transformación de la materia, ¿no?, las tecnologías limpias, de modo que se pueda crecer económicamente, pero con ambientes seguros, de manera sostenible, ¿no?, y con seguridad para las personas. Y la protección ambiental, la aplicación de las ingenierías para mejores tecnologías limpias, ¿no?, por diferentes métodos, ¿no?, sean de sustitución de insumos químicos, de insumos en general, o sea por modificación o innovación tecnológica también, ¿no? Generalmente en los países en vía de desarrollo es donde tiene que meterse más, digamos, interés, más fuerza en este campo. Otros conceptos que también lo deben ustedes muy bien conocer
¿no?, en este campo de la salud ocupacional y la seguridad ocupacional, es el concepto de peligro, riesgo y seguridad, ¿no? Peligro, cualquier sustancia, instalación, elemento que pueda generar algún impacto negativo en los trabajadores, ¿no?, o en el ambiente también se puede aplicar. Y el riesgo, la probabilidad de que esto ocurra, que hay que tratar de minimizar ese riesgo cuando no es posible eliminar esos factores que pueden generar peligro para los trabajadores y el ambiente. La seguridad vienen a ser todas las medidas, ¿no?, que se implementan en una actividad económica para que no se produzca pues ningún accidente, ya sea dentro del proceso mismo o también en el manejo de los insumos, ¿no?, y aquello que pueda permitir utilizar herramientas, maquinarias, instalaciones en forma segura dentro de la empresa. Los otros términos, tóxico, toxones y xenobióticos, son conceptos que han ido evolucionando a través del tiempo. El tóxico común y corriente, que se conoce como cualquier sustancia química de naturaleza sintética o también de origen natural, ¿no?, que introducido al organismo por cualquier vía de ingreso, sea respiratoria, dérmica, ¿no?, o digestiva, ¿no?, u ocular, o a través del cuero cabelludo, ¿no?, gases y vapores, etcétera, se considera pues una sustancia tóxica que puede alterar la fisiología, la bioquímica de cualquier órgano o tejido con el cual entre en contacto. Los toxones son ya los términos actuales que se ha calificado a toda sustancia de origen natural que definitivamente son venenos, o sea, no tienen ninguna aplicación saludable ni para satisfacer una necesidad. En consecuencia, se califican como toxones. Y los xenobióticos ya vienen a ser el concepto moderno de todas las sustancias que produce el ser humano, sea por vías laborales, utilizando sustancias químicas, como plaguicidas, por ejemplo, en la agricultura, o fumigaciones, ¿no?, o también a través de la transformación de la materia en procesos industriales, ¿no? Entonces, a partir de determinadas concentraciones, algunas sustancias que son inocuas pueden convertirse en agentes tóxicos. Por ejemplo, sustancias para el crecimiento vegetal, ¿no?, aceleradores, pueden convertirse por acción de la luz solar, ¿no?, de las radiaciones, en sustancias tóxicas para las personas que están alrededor de un almacén en el cual se encuentran estos productos, y si es que están a la intemperie, lógicamente con mayor razón por la acción de la temperatura ambiental. Otros términos, exposición y toxicidad, son conceptos diferentes también. La exposición viene a ser la medida del contacto entre una sustancia química que está en el entorno del ser humano, puede ser el ambiente laboral o puede ser en el ambiente externo también, ¿no?, y que entre en contacto con alguna superficie biológica, ¿no?, o ingresar también por vía respiratoria o digestiva, y que es importante conocer la cantidad, o sea, la dosis, la concentración de estas sustancias que están ingresando para poder determinar en la exposición, ¿no?, el nivel de riesgo en el cual la persona ha ingresado al absorber estas sustancias tóxicas. Mientras que toxicidad se refiere a la sustancia, al material o al producto o al insumo o la materia prima, la capacidad de una sustancia de poder causar daño en base a la naturaleza química, a la estructura química de la sustancia, ¿no?, y que a muy bajas concentraciones puede ser muy tóxica, ¿no? Luego otros conceptos como los LMPs, que vienen a ser los límites máximos permisibles de sustancias químicas y que nos interesan en el campo de la salud ocupacional, las sustancias tóxicas, obviamente. Los estándares de calidad ambiental, que ya es un término legal que se han creado con la nueva legislación al crearse primero el Consejo Nacional del Ambiente, luego el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces ha variado las definiciones, ¿no? Originalmente los límites máximos permisibles eran los que publicaba la Organización Mundial de la Salud a través de una colección de más de 80 libros, ¿no?, los cuales todos los que nos dedicamos a la toxicología, tanto ocupacional y ambiental, teníamos que consultar para cada elemento químico para saber cuánto es el límite máximo que puede causar un trastorno bioquímico de toxicidad para el ser humano o para un mamífero o para las aves o para los reptiles. Y esta información era procesada no solamente desde el punto de vista de la toxicología analítica, sino además desde el punto de vista de la epidemiología, o sea, cómo impactaba en poblaciones, y desde el punto de vista estadístico para poder establecer
promedios de concentraciones tóxicas que pueden considerarse graves, moderadas o ligeras o inocuas, ¿no? Entonces, este concepto que es científico ha sido variado por una especie, digamos, de entendimiento o tolerancia para permitir también el desarrollo económico, industrial en las sociedades. Y eso varía de acuerdo a cada país. Por ejemplo, en los países desarrollados europeos de la órbita socialista, por ejemplo, son mucho más exigentes en cuanto a estos límites máximos permisibles, ¿no? En la Unión Soviética. En cambio, en las zonas, digamos, por decir, occidentales, americanas, ¿no? Un poco más permeables, pero siempre basados en datos obtenidos en base a análisis científicos, ¿no? De diferentes estudios. En cambio, Canadá, por ejemplo, siendo también un país que está al norte de América, ¿no? En frontera con Estados Unidos, sin embargo, es también mucho más exigente que los Estados Unidos. En el caso de Perú, es un caso que nosotros los peruanos tenemos que siempre analizar, investigar, para luego ir generando crecimiento económico, pero con seguridad y salud. Ese es un tema científico que es un reto para todos los peruanos y todas las profesiones que estamos involucrados con el crecimiento económico que es necesario para el país. Pero eso no significa también flexibilizar los estándares, ¿no? Ambientales, porque eso sería, digamos, hasta cierto punto generar un problema más crítico, como es, por ejemplo, la cancerogénesis química. ¿Por qué? Porque esta enfermedad del cáncer no tiene límites permisibles. Va siendo absorbido por las vías respiratoria o dérmica o digestiva a través de los alimentos, sobre todo los naturales que vienen de la agricultura, ¿no? Y generar todo un proceso de bioacumulación en los diferentes tejidos que a la larga puede dar lugar a tumores, a trastornos en la homeostasis, o sea, en el equilibrio sea cardiovascular, hepático, renal y generar cáncer. En consecuencia, esto es muy importante, pues estos conceptos, así como los LTBs, antiguamente en los tratados de toxicología se hablaba que habían límites de tolerancia biológica para evitar, digamos, llegar al nivel tóxico. Actualmente los textos modernos de toxicología ya no consideran LTBs, límites de tolerancia biológica, porque no puede haber una tolerancia biológica al cadmio, por ejemplo. Nadie va a querer tener 1 microgramo de cadmio en sus riñones, porque eso a la larga va a causar un cáncer. Entonces, el tema de los agentes cancerígenos es toda una problemática amplísima mundial que es importante considerarla. Por eso la oportunidad considero importante de esta invitación, señor vicedecano, porque los ingenieros industriales, yo tengo a mi hijo que es ingeniero industrial también, ¿no? Y soy sanmarquino, y entonces es realmente un tema de interés, innovar las tecnologías. Nosotros estamos acostumbrados, los peruanos, a innovar todo, porque así nos formamos dentro de las necesidades y eso nos exige el mayor conocimiento. Los IBES también es otro concepto, son los indicadores biológicos de exposición, vienen a ser los metabolitos de las sustancias tóxicas que cambian de estructura química, de estereoquímica, y que es necesario identificarlos, conocerlos, porque a través de ese conocimiento, sean los metabolitos en orina o en el aire expirado, ¿no? O en el sudor, que nosotros podemos determinar el grado de intoxicación en que está un trabajador, ¿no? Y eso tiene que ver también con los controles médicos. Como explicaba muy bien el ingeniero Denis, el control médico es una medida preventiva y de control de la salud del trabajador, ¿no? Y eso dependerá la frecuencia del tipo de peligro químico a que esté expuesto el trabajador, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo vamos enlazando los conceptos y los términos para poder hablar con propiedad sobre un estado de salud de un trabajador. Porque habrán controles médicos, por ejemplo, de agentes cancerígenos como el benceno, que no podemos hacerlo una vez al año. Dependerá de la frecuencia de la exposición, dependerá del insumo químico que utiliza, si es un antraceno, si es un sileno, o si es un benceno, o si es posición orto, meta o para. O sea, variar la posición del radical estereoquímicamente le varía la toxicidad a la sustancia química para el ser humano, ¿no? En consecuencia, estos indicadores biológicos de exposición, pues es muy importante en los procesos industriales que el ingeniero debe prever, ¿no? Yo muchas veces converso mucho con mi hijo, ¿no? En el sentido de que no solamente debes ver la productividad, también debes ver la seguridad,
¿no? Y eso es importante. Y eso te va a obligar a que tú tengas que buscar mejorar esa tecnología. Por supuesto que no se puede cambiar, muy difícil, pero sí puedes mejorarla por método de sustitución de los insumos o por otros tipos digamos, modificando la tecnología misma en cuanto a los procesos e instalaciones. Otro concepto que tiene que ver ya más directamente con la salud ocupacional y con la seguridad son los TLBs, que son las siglas en inglés de lo que significan los valores límite tolerables en los ambientes laborales. Esta es una terminología que proviene de la ACGH, la Conferencia Americana de Higienistas de los Estados Unidos de América, que se reúne periódicamente cada 2 años y que actualiza pues su libro, que son guías donde están las concentraciones promedio de agentes químicos de la mayoría de sustancias tóxicas que van listando y van variando a través del tiempo en cuanto a su toxicidad y que no deben ser sobrepasadas. El entendimiento de los límites permisibles y de los TLBs es muy similar, solamente que los LMPs se aplican para medio ambiente, mientras que los TLBs se aplican para el ambiente laboral. Entonces, en cuanto al monitoreo biológico que se hace a los trabajadores que están expuestos en los procesos industriales a diferentes insumos y sustancias químicas que pueden generarse también dentro del mismo proceso, ¿no? Están determinados los TLBs en jornadas de 8 horas. O sea, tienen que estar con su bombita muestreadora, ¿no?, a la altura de las vías respiratorias y poder absorber, sea material particulado, sean gases o vapores, y luego determinar la concentración que no debe ser sobrepasada en una jornada de 8 horas, que son 40 horas a la semana. En cambio, los TLB Steel vienen a ser concentraciones de sustancia tóxica que no deben ser sobrepasadas en 15 minutos de muestreo, ¿no? Y esto se aplica para sustancias lógicamente más tóxicas, ¿no? Porque no se puede muestrear demasiado o exponer demasiado tiempo al trabajador para muestrearle 15 minutos a un compuesto aromático, por ejemplo, ¿no? Y un compuesto alifático tiene menor toxicidad. Entonces, estos indicadores sirven justamente para ese tipo de evaluaciones de exposición. Mientras que el TLB, que significa TLB ceiling, o sea, TLB techo, son concentraciones de sustancias tóxicas que no deben ser sobrepasadas en ningún momento. Se determinan in situ en el momento y ese valor que se encuentra no debe corresponder a un valor superior al TLB ceiling que está en los lineamientos o guías de la ACGH para sustancias tóxicas especiales que son muy tóxicas. Por ejemplo, ácido cianhídrico. En minería se usa el método de cianuración, entonces tiene que aplicarse los TLB ceiling que no deben ser sobrepasados en ningún momento en alguna medición que se haga con el monitor de gases, ¿no? Igualmente habrán en otros casos con sustancias un poco menos tóxicas, pero siempre tóxicas, que se deban emplear TLB Steel, por ejemplo, en sustancias cáusticas, ácido clorhídrico gaseoso, ¿no?, o ácido sulfúrico que es vaporizado también en algunos procesos para floculación, para obtener aglutinantes, para el saneamiento, por ejemplo, ambiental, ¿no? Entonces se miden con diferentes TLBs. Y luego la enfermedad ocupacional, que es el término que se aplica a cualquier patología o trastorno, ¿no?, crónico que se forma en un trabajador como consecuencia de la actividad laboral o a los riesgos que está expuesto en el trabajo. Y el accidente de trabajo, el evento fortuito que también debe evitarse en base a la prevención, la información y la capacitación de los trabajadores, ¿no?, y también a la acción de la psicología ocupacional para evitar el estrés. Este cuadrito es un cuadrito tradicional que lo estudian todos los profesionales de la salud, así como los ingenieros estudian los procesos y operaciones industriales. Nosotros estamos obligados a conocer el proceso salud-enfermedad. ¿Cómo se puede pasar fácilmente de la salud a la enfermedad, ¿no? Y eso también lo compartimos con todas las profesiones, lógicamente, ingenierías y otras más, todas las administrativas también. En un proceso de salud, de enfermedad, se clasifican se ubican 2 periodos para que se identifique bien en qué momento se produce una enfermedad para una sustancia química a la cual esté expuesto o un agente físico también que puede estar expuesto al trabajador. El periodo prepatogénico, prepatógeno, o sea, patógeno, patos es enfermedad. En el periodo previo a la enfermedad, cuando el trabajador está sano, ¿no?,
se produce en estados de equilibrio permanente entre el ambiente, el trabajador y los agentes o factores que existen en el ambiente laboral, ¿no? Cuando ese equilibrio existe, entonces no hay la afectación de la salud, no hay el trastorno bioquímico interno que pueda estar ocurriendo. En cambio, cuando se rompe ese equilibrio entre estos agentes, por ejemplo, el caso de una huelga de trabajadores municipales donde se acumula la basura en las calles. Obviamente ahí se rompe el equilibrio en cuanto a este periodo prepatogénico. ¿Por qué? Porque se van a comenzar a producir, digamos, primero, contaminación microbiológica a través de insectos vectores, a través de roedores que van a acumularse en estos residuos botaderos. Segundo, la transformación de la materia orgánica que va a comenzar a generar también putrefacción de la materia orgánica y eliminación de gases tóxicos, hidrógeno sulfurado u otros más de hidrocarburos también. Y entonces, si hay viviendas alrededor de estas zonas, ¿no? Y peor aún si en el ambiente laboral, en una industria, no se hace una buena, digamos, acopio de los residuos que no sirven, ¿no? Y se dan una ubicación adecuada, de modo que estén ventilados y no, hasta que sean rápidamente, dependiendo de su peligrosidad, sean retirados por entidades especializadas en manejo de residuos peligrosos, entonces constituye un riesgo para los trabajadores también. Entonces, en este caso, por ejemplo, se aplica como definición de salud. La OMS ha establecido que es el completo estado de bienestar físico, mental y social de la persona. Pero esa definición, más que nada, es una definición de buena voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién no va a querer desear estar en un completo estado físico, mental y social, ¿no? Estaríamos en el paraíso. Entonces, la vida es una situación ondulante, de estar entre problemas y estados de bienestar, ¿no es cierto? Entonces, la definición que más se ajusta al proceso patológico en salud ocupacional y en salud ambiental es el concepto bioecológico de que la salud es un equilibrio dinámico entre el ser humano y su entorno y todos los factores de riesgo que puedan estar en su alrededor, que puede ser una vivienda en una localidad o puede ser un centro laboral para el trabajador que está dentro de la fábrica. Entonces, este equilibrio permite que en esa etapa sea importante la aplicación de la prevención primaria, ¿no? En salud se conoce muy bien el dicho que dice más vale prevenir que lamentar, ¿no? Y es más caro también curar. Entonces hay que prevenir. ¿Cuál es la prevención primaria en salud ocupacional y ambiental? Primero, la promoción de la salud, que es lo que ha dicho el ingeniero Denis. La información, la capacitación, un trabajador bien instruido sobre las materias primas que manipula, sobre los productos que se generan del proceso y sepa identificar cuáles son los agentes tóxicos que podrían fugarse en un punto crítico del proceso, o sepan identificar los agentes más tóxicos que manipulan, pues entonces puede tomar todas las precauciones necesarias para cada tipo de producto químico, ¿no? Entonces, esa es la forma como él mismo va a hacer una protección individual, además de la capacitación que tiene que recibir el trabajador por cuenta de la empresa, ¿no? La otra medida de prevención primaria que también se establece es la protección específica. Es lo que se refiere a la ropa de trabajo. La ropa de trabajo también igual va a tener unas características de estructura para la protección del cuerpo, ¿no? Porque es una segunda piel, de acuerdo al tipo de agentes o factores de riesgo a que está expuesto en el ambiente laboral, qué tipo de industria, qué cosa fabrica, qué manipula, qué insumos, qué cosa transforma y qué se produce. Todos esos son riesgos que deben ser protegidos mediante ropa de trabajo y sobre todo con los equipos de protección personal adecuados, que sean certificados, que cumplan las especificaciones técnicas y que realmente sean una barrera para los agentes químicos tóxicos. Y entonces, ¿cómo se pasa al periodo patogénico? El periodo de enfermedad o patogénico tiene a su vez dos subetapas, que es la fase subclínica. Clínica significa cama, o sea, la fase donde todavía aparentemente el trabajador no está enfermo, pero ya bioquímicamente, internamente en su organismo, en sus diferentes órganos, se puede estar produciendo ya un trastorno, una alteración fisiológica, un trastorno bioquímico que él todavía no percibe o no evidencia físicamente. Ese punto es importantísimo en los controles médicos porque se tienen que detectar trastornos internos del organismo en los diferentes órganos
a través de pruebas bioquímicas, ¿no? Y en eso es lo que se hace el diagnóstico precoz, debe ser prematuro, inmediato y debe recibir un tratamiento también inmediato para que no continúe progresando el trastorno o enfermedad. Un problema crítico en salud ocupacional y ambiental es de que estos tipos de enfermedades que se generan por factores de riesgo químico o físico, radiaciones, etcétera, ¿no? Son muchas veces irreversibles. O sea, cuando ya se instala una enfermedad de este tipo, ya se produce una lesión celular, ¿no? Neurológica, hepática, renal, estos procesos ya se vuelven irreversibles, ya no puede regresarse hacia la fisiología normal. Entonces, por esa razón es que enfatizamos en salud ocupacional siempre este periodo subclínico en el cual hay que estar los controles que pueden ser anuales, pueden ser semestrales, pueden ser trimestrales, dependiendo del tipo de agentes a los cuales esté expuesto el trabajador o condiciones de trabajo desfavorables. Sistemas de ventilación, ¿no? Exposición, trabajar próximo a las fuentes de contaminantes, son condiciones, digamos, agravantes, ¿no? Para la salud. Entonces, en este periodo preclínico se aplica prevención secundaria, o sea, diagnóstico por medios de telemedicina, ¿no? Tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, para poder detectar, ¿no? Estructuralmente en el tejido biológico algunas alteraciones celulares en sus inicios. Cuando es detectado a tiempo, toda enfermedad o proceso patológico puede controlarse. Cuando ya progresa la enfermedad por una falta de control de este tipo, entonces pasamos a la fase clínica, la fase ya de la enfermedad abierta, que se caracteriza generalmente por cambios físicos en las manifestaciones del trabajador, ¿no? Y tenemos que aplicar ahí ya prevención terciaria, recuperación inmediata, especializada, con diferentes, digamos ya métodos clínicos, medicamentosos, y limitar la incapacidad para que luego pueda regresar nuevamente a su actividad laboral del trabajador, lo cual es mucho más complicado en medicina ocupacional, a diferencia de las otras enfermedades. Algunos datos de la OMS nos señala acá, y esto lo voy a hacer rápidamente, que en los países en vías de desarrollo, sobre todo, es donde tenemos más problemas de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque como no tenemos mucha tecnología desarrollada, tecnologías limpias, sino usamos tecnologías ya a veces antiguas, muchas veces estas no son innovadas y entonces generan pues afectaciones en la salud de los trabajadores y también la debilidad también regulatoria. A veces tenemos normas que no se cumplen, ¿no? Entonces ahí es donde ocurre mayor exposición. Entonces es importante la fiscalización en ese caso, sobre todo las actividades económicas que son de mayor riesgo, ¿no? Entonces se ha estimado que unos 268 millones de trabajadores sufren de lesiones graves no mortales, o sea, quedan afectados físicamente, ¿no? Y también otros 160 millones de trabajadores padecen de enfermedades de corta o de larga duración que pueden o recuperarse o demorar demasiado en recuperarse por causas relacionadas con el trabajo. Estos son datos estadísticos que la OMS y la OIT logran consolidar periódicamente. Asimismo, también se estiman entonces que cada año unos 160 millones nuevos trabajadores son afectados, que se incrementan sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y esto es el reto que tenemos que controlar y disminuir. ¿No? Otros datos: en el año 2001 la OIT estimó que en este año fallecieron 1.565 trabajadores por accidente de trabajo, mucho accidente laboral, ¿no? Y que no se reporten, se omite muchas veces, sea por digamos, omisión o subregistro, ¿no? Y no se conoce la realidad de accidentabilidad para poder tomar medidas correctivas y de control. En el Perú tampoco se cuenta con cifras confiables, ¿no? En la actualidad, pero felizmente que ya los consejos regionales de salud y seguridad en el trabajo están ya generando desde hace más de 6 años, ¿no? Una data bastante amplia sobre accidentes y enfermedades ya en varios sectores. No se tiene el total, digamos, porque esto es un proceso de concientización de las empresas, los trabajadores también que deben de colaborar para hacer esta vigilancia, ¿no? Y poder tener un buen diagnóstico para establecer medidas de control a nivel industrial. Porque si aplicáramos lo que yo siempre digo, si yo agarro los lineamientos del ACGIH,
lo convierto en un decreto supremo y controlo las empresas, cerramos todas las empresas. Eso es absurdo, no se puede tampoco a ese extremo. Con eso no quiero decir que soy tolerante, sino que cuando uno tiene el conocimiento científico, puedes mejorarlo. No necesariamente irte a lo más sofisticado, soluciones prácticas, pero que aseguren que el trabajador no sea afectado, que aseguren que la empresa tampoco disminuya su productividad. Entonces, tiene que haber eso, una concientización, vuelvo a repetir, y el ingeniero es el que tiene la palabra. La palabra me refiero en el aspecto técnico y científico, obviamente, porque el dueño de la empresa es el que al final va a tomar la decisión. Entonces, tenemos que tener los elementos persuasivos para hacer comprender que más vale prevenir que lamentar, que lo tengan que denunciar a una empresa, que lo tengan que procesar, abrir la instrucción, ¿no?, por delitos contra la salud pública. Es decir, hay formas de poder ir persuadiendo a los empresarios de que es mejor prevenir, es mejor invertir un poco más en prevención y protección de la salud de los trabajadores. Esto, por ejemplo, es un pequeño resumen de los datos actuales del 2014-2015 sobre enfermedades y accidentes notificados, ¿no?, en diferentes actividades económicas, que las he extraído de la data del Consejo Regional. Es un resumen para acá los jóvenes ingenieros que ya van a ingresar, para que se den cuenta más o menos ya de la magnitud del iceberg, ¿no? El iceberg cada vez se está notando un poquito más la punta, y eso es un proceso. Por ejemplo, acá hay uno que habla de inmobiliario, 5.6%. ¿Qué significa inmobiliario? Inmobiliario para mí, o cualquier ciudadano, es comprar y vender casas, pero aquí no es eso. Ahí también está la construcción. Y la construcción ha variado muchísimo en cuanto a peligros, no solamente de accidentes, caídas, muertes, fracturas, lesiones, sino cáncer. Ustedes ven ahora cómo un edificio se construye en una semana, rapidísimo. ¿Por qué? Por aceleradores del concreto. Ahora existen lo que no había antes, y esos aceleradores de concreto son muchos de ellos cancerígenos. Y un albañil que está trabajando jornadas de 8 horas, a veces con sobretiempo, está más expuesto a inhalar, a absorber, a manipular con las manos, ¿no?, esas sustancias en mezcla, sea al poner el parquet o sea al preparar el concreto. Entonces, hay toda una problemática, pues, industrial bastante elevada en lo que es salud y seguridad ocupacional, que tratamos de divulgar en esto para poder lograr mejorar las tecnologías. Diferentes tipos de probabilidades de exposición, y que cada una de ellas va a dar a diferentes tipos de enfermedades del trabajo, que obviamente no los va a poder diagnosticar el médico de la posta médica de la esquina, porque para poder diagnosticar la enfermedad del trabajo tiene que hacer una segunda especialidad de 3 años por lo menos, ¿no?, para poder llegar a una conclusión diagnóstica certera sobre qué tipo de enfermedad del trabajo es, y que puede ser irreversible en algunos casos o en muchos casos. Exposición a material particulado, que puede generar los problemas de la silicosis, recordarán ustedes, ¿no?, la enfermedad del minero, el pulmón de vidrio, o diferentes tipos de neumoconiosis, fibra de vidrio. El asbesto que se usa en los frenos de los automóviles, que están en cada esquina en las zonas populares, están que a uno le limpian los frenos y no usan mascarilla, no usan anteojos, protector, no usan nada de estas personas que se dedican a esto. Imagínense a los 40 años, a los 50 años, cómo estará de su salud desde el punto de vista respiratorio. No sabemos, no se han hecho estudios. Hay algunos avances que se han logrado, pero falta más todavía. Luego tenemos también exposición a partículas orgánicas, ¿no?, en las avícolas, por ejemplo. La inhalación de compuestos orgánicos, de residuos de aves, en las aves de corral, también son tóxicos. Tienen microorganismos patógenos, también igual son riesgos. Exposición a humos y fumes, ¿no?, o sea, humos de la quema de materia orgánica de carbón, o fumes, que son las fundiciones que producen partículas metálicas en suspensión, también igual enfermedades también muy tóxicas, ¿no?, en las siderúrgicas, en fundiciones de todo tipo. Exposición a gases tóxicos, líquidos y vapores, hidrocarburos, alifáticos y aromáticos, con la marca de que los aromáticos son los más peligrosos por ser cancerígenos. Los alifáticos son neurotóxicos, deprimen el sistema nervioso central y otros órganos también. Exposición a nieblas y neblinas, ¿no?, o sea, partículas líquidas de diferentes tipos de solventes orgánicos, ¿no?, que se usan en fábrica de pinturas, por ejemplo,
se inhalan, además de los problemas, los riesgos de incendio, ¿no? Exposición a sustancias corrosivas, que también les he mencionado. Bueno, acá definiciones de salud ocupacional que ya les hemos dado, lo tienen ustedes como separata, y factores a considerar en la salud y seguridad en el trabajo. Todos los factores de riesgo derivados de las instalaciones de actividad laboral e insumos utilizados deben ser considerados. Todos los elementos que se usan en el trabajo. Todas las actividades económicas, extractivas, productivas, tecnologías empleadas y servicios también. Todos los trabajadores involucrados dentro o fuera del centro laboral o en comisión. Esos trabajadores que salen a hacer comisiones hacia el exterior también están expuestos a múltiples riesgos. Hay que ser evaluados también desde el punto de vista de la evaluación de riesgos, me refiero. Y obviamente en los controles médicos anuales también detectar si es que tienen algún trastorno de columna, por problemas musculoesqueléticos o problemas respiratorios o cualquier otro tipo de afectación. También hay que considerar en los estudios de salud y seguridad en el trabajo la edad del trabajador. Obviamente cuando el trabajador es joven es de acero inoxidable, no siente nada, ¿no? Yo he visto trabajadores de fundiciones, por ejemplo, con por encima de 120 microgramos por decilitro de sangre de plomo en sus circulares y están jugando fulbito. No tengo nada, doctor, me dice, y verdaderamente no tienen nada, claro, son jóvenes, pues, ¿no? Lo que llaman la tolerancia biológica, por eso digo, eso no existe, porque ya eso lo va a ver a consecuencia, pasan los años, si siguen esta actividad, va a ver las consecuencias que va a afectar. Si no es que se presenta un cáncer o se presenta una lesión neurológica por haber inhalado esas sustancias tóxicas. Después también el sexo también, ¿no? Lógicamente las damas tienen una constitución química diferente a la del varón, generalmente tienen mayor contenido lipídico, ¿no? El hombre tiene mayor contenido acuoso, ¿no? Entonces son condiciones fisiológicas que en algún caso puede ser perjudicial para la mujer de poder absorber mejor toda aquella sustancia química que es liposoluble y atraviesa la piel y puede por el torrente circulatorio llegar al sistema nervioso fácilmente, ¿no? Y no se da cuenta. Y en los varones también igual, ¿no? Que por la constitución que tiene más acuosa también es un buen vehículo para distribuir todos los agentes químicos que va inhalando en una actividad laboral o industrial. Ubicación del lugar de trabajo, lógico, si es urbano, si está en zona residencial, rural, etcétera, tiene que evaluarse todo el entorno de la actividad laboral para poder ver cuál es el potencial de riesgo, no solo para los trabajadores, también puede ser para todo el entorno, o si está cerca a una vía de agua, por ejemplo, que puede contaminar. El tipo de relación laboral igual, ¿no? Puede ser contratado o estable, igual está sujeto a los mismos riesgos por el tiempo que esté expuesto a las condiciones de trabajo. Hay diferentes tipos de trabajo, industrial, minero, que tienen diferentes características de riesgo, ¿no? Y también, lógicamente, el sector público, privado, cooperativo, todos están expuestos a algún riesgo. Bueno, acá están los 9 principios que rigen la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Básicamente son, digamos, la ideología de la Ley de Seguridad del Trabajo muy buena, ¿no? Pero que es necesario que se cumpla a todo nivel y en todos los sectores. Y nosotros, los que tenemos el conocimiento, somos los únicos que podemos, en la forma más adecuada, hacerla cumplir, haciéndole ver al empresario, haciéndola que se cumpla el programa de salud y seguridad en el trabajo que nos mencionó el ingeniero Denis, que se cumpla a cabalidad para que los trabajadores estén bien preparados para ellos mismos cuidar su salud dentro de la empresa, ¿no? Aquí en el primer principio de prevención y de responsabilidad se establece que el empresario es el que asume la responsabilidad dando los medios y las condiciones de trabajo adecuadas para prevenir todo tipo de riesgo de enfermedad y accidente. Igualmente, en el principio de responsabilidad, en que el empresario asume todas las implicancias económicas, legales y de cualquier tipo, en el caso que se lesione un trabajador o se afecte la salud de un trabajador en consecuencia de su actividad laboral. El principio de cooperación, que incluye que todos tienen que participar colaborando con un ambiente de trabajo adecuado, protegido, ¿no? Mediante mecanismos permanentes de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, que se formen los comités de seguridad y salud en el trabajo, que se cumplan los programas, ¿no? Sensibilización, y esto incluye empleadores, incluye el Estado también, que fiscalice también el Estado,
¿no? Que los trabajadores denuncien también los problemas cuando ya son críticos, ¿no? Y ya ellos aprenden a conocer cuándo un problema es crítico y cuándo no es crítico, ¿no es cierto? O sea, también la información y capacitación preventiva también es responsabilidad de los empleadores, brindar todas las facilidades para capacitar a los trabajadores, informar de todos los riesgos que hay en el trabajo. La gestión integral, que significa que la gestión, o sea, el manejo de este programa de salud y seguridad ocupacional debe estar dentro de la gestión empresarial, como parte de ella. Nosotros consideramos, por ejemplo, acá en nuestra ideología, en salud ocupacional, de que la salud y seguridad ocupacional y salud y seguridad en el trabajo son sinónimos, estos términos, ¿no? Es un programa estratégico e importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la protección de los seres humanos primero, que son los creadores de la riqueza. No es la máquina la que crea la riqueza, la máquina la diseña, la crea el hombre y el hombre la manipula, la utiliza para optimizar la producción, pero es el hombre quien genera la riqueza con su trabajo y ese trabajo debe ser seguro, con tecnologías limpias y dar productividad a la empresa para que todos se beneficien, tanto trabajadores, empresarios y consumidores también. Entonces, esa es una ideología que en salud ocupacional, desde que hicimos la maestría, me pusieron ese chip, ¿no? No pueden haber empresas exitosas sobre sociedades pobres y peor aún enfermas. Ese es un tema de responsabilidad del Estado, es un tema de responsabilidad del empresario y es un tema de responsabilidad también de los trabajadores y mucho más de los profesionales, que siendo nosotros empleados de una empresa o una organización, sea pública o privada, también lo estemos permitiendo. Entonces tenemos que tomar siempre medidas adecuadas para que esto disminuya. Y asimismo todos estos principios pues, que ustedes pueden leerlo en la ley, realmente es muy importante sensibilizar con ellos a las diferentes poblaciones. Las características y requisitos de la ley, también igual, ya el ingeniero ha mencionado varios de ellos, yo solamente me voy a referir a los requisitos que tiene que haber en la empresa en cuanto a salud y seguridad ocupacional. Tienen que tener en primer lugar su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. O sea, cada empresa tiene su propia problemática, no se pueden copiar un reglamento interno de uno para el otro, y aún siendo del mismo rubro, tienen diferentes tipos de riesgos, porque en algunas empresas son más serias, son más dedicados, entonces optimizan su reglamento para minimizar justamente los riesgos, generar bienestar en el trabajo, otras no. Y también su programa de seguridad en el trabajo, igual, ¿no? Un mínimo de 4 capacitaciones al año, no puede ser cualquier capacitación, como ha dicho el ingeniero, tienen que ser capacitaciones que ataquen los problemas o los riesgos, la probabilidad de actividades que pueden ser muy lesivas para los trabajadores. Que tengan comité de seguridad y salud en el trabajo, algunos casos subcomités y supervisores, establecer el IPER. No, bueno, el comité ya lo dijeron, y acá están los artículos correspondientes que sustentan todo lo que yo he puesto, ya porque me pidieron que haga derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. Ya no hay necesidad porque ya el ingeniero ha desarrollado muchos de ellos, ¿no? Pero aquí les damos en forma escrita igual los artículos más pertinentes para nosotros. Y este gráfico que nos revela un cuadro al cual ustedes van a estar acostumbrados, ¿no? Donde les va a tocar a trabajar cuando ya sean ingenieros y desde practicantes, ¿no? Tenemos un ejemplo acá, un ambiente laboral en el cual podemos identificar diferentes tipos de peligros, o sea, condiciones de adversidad y también condiciones de riesgo, ¿no? Químico, que puede estar expuesto a diferentes sustancias químicas al manipularlo, físico, radiaciones, por ejemplo, o puede ser expuesto a ruido. El ruido es una energía, ¿no? Es transmitida por las maquinarias, entonces eso es un peligro físico, ¿no? Peligro químico, sustancias químicas, peligro biológico, más que nada eso, por ejemplo, en los hospitales. Cuando uno va a un hospital no debe llevar niños. ¿Por qué? Porque hay el peligro y hay el riesgo de que pueda adquirir una infección, ¿no? En el mismo entorno que están los pacientes respirando, exhalando, pueden haber bacterias patógenas, virus, que pueden ser diseminados. El riesgo ergonómico, o sea, condiciones de ambiente laboral inadecuados, sea con máquinas inadecuadas que son de otros países para otras características antropométricas de los trabajadores, ¿no? Maquinarias. El riesgo psicosocial,
que vienen a ser las condiciones del clima laboral que debe haber en una organización, en una empresa, que deben ser las mejores para que todo el mundo trabaje tranquilo, se realice personalmente, ¿no? Y produzca. El riesgo físico-químico, cuando ya se asocian dos tipos de factores, digamos, tanto lo físico con lo químico, por ejemplo, en un incendio. Los almacenes, cómo están siendo acondicionados los almacenes. Hay sustancias químicas que son muy volátiles o que son muy reactivas, ¿no? Y que pueden fácilmente deflagrar o pueden fácilmente entrar en generar un incendio en base a un cortocircuito eléctrico, y si son sustancias con punto de ebullición bajo, ¿no? Y presión de vapor alto, entonces rápidamente pueden generar un gran problema de incendio. Riesgos eléctricos, malas instalaciones, ¿no? Eléctricas que están descubiertas, etcétera, o equipos que están desprotegidos, que tienen fajas movibles, ¿no? Equipos móviles que pueden generar accidentes de atrapamiento, por ejemplo, de miembros del trabajador. Riesgo mecánico en ese tipo de máquinas. Riesgos locativos y arquitectónicos, en el caso de las infraestructuras, también muchas veces son infraestructuras antiguas, no se mejoran, y entonces eso es un peligro permanente para los trabajadores, ¿no? Empezando desde una escalera que puede generar caídas, ¿no? Y que a veces pueden ser mortales también. Hay accidentes en la estadística de accidentes por caídas. Bueno, ahí tienen algunas gráficas, resúmenes de los riesgos que estamos hablando, ¿no? Inclusive los microbiológicos, los ergonómicos, los psicosociales, y muchas gracias por su atención.